Okay, just setting up a webinar. ¿Ya? Sí, ya está. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Estamos en otro de nuestros conversatorios por Facebook Live que estamos haciendo durante la cuarentena. Creemos que es súper importante como Centro Arboretum que ustedes en casa tengan la mayoría de estrategias posibles para poder afrontar con sus familias las dificultades que esta cuarentena nos está haciendo enfrentar. Puede ser que estén con niños chiquitos o con adolescentes o con adultos mayores o que estén solos, ¿verdad? Y sabemos que es difícil para todos haber cambiado tanto nuestras rutinas y haber perdido tantos planes y proyectos que íbamos a ejecutar. Así que ahora vamos a platicar de un grupo en especial que son los adolescentes, los papás que tienen adolescentes, me imagino que sabrán que es difícil, especialmente que han perdido bastantes cosas, ¿verdad? Y puede ser que lo estén expresando en diferentes formas. Entonces, para eso quiero invitar a 3 colegas para que me acompañen en este conversatorio. Mi nombre es Flavia de Escobar y ahora le quiero dar la bienvenida a la licenciada Claudia Galicia, máster en Psicología Clínica con Niños y Adolescentes, subdirectora del Centro Supérate y terapeuta de Arboretum. Carla Pineda se dedica en el área clínica con adolescentes y adultos y es también terapeuta del Centro Arboretum en el programa de Arbolito Solidario y Junior. Y tenemos a la licenciada Claudia Menéndez, psicóloga y consejera con más de 20 años en experiencia en niños y adolescentes y también consejera escolar. Bienvenidas a todas, gracias por estar aquí. Gracias, Flavia. Gracias, Flavia. Gracias. Gracias. Estamos súper emocionados de poder estar haciendo estos conversatorios y pues aprovechar para compartir, para aprender juntos y para poder afrontar mejor y tener más estrategias en casa. Quizás comentarles que Claudia y Clau trabajan ambas con jóvenes, tienen bastantes jóvenes a su cargo en su centro de trabajo y tal vez nos pueden comentar qué es lo que ustedes han observado ahorita con los jóvenes con que ustedes trabajan, claro, de la forma virtual en que ahora los están atendiendo, pero como para saber en qué forma les ha afectado a los adolescentes la pandemia. No sé si tendrán algunas cosas que quieran compartirnos. Sí, yo creo que respondiendo a la pregunta, primero hay que partir del hecho de que el adolescente está sufriendo en esta etapa, ¿verdad? En este periodo. Y es justamente con lo que me he encontrado, ¿verdad? Hay sufrimiento en la adolescencia. Ya mencionabas el tema de las pérdidas, lo mucho que ha cambiado su mundo, y luego el enfrentarse a la incertidumbre, ¿verdad? De qué es lo que va a suceder después. Todo eso va formando un tejido y realmente está afectando. Por otra parte, aparte de que se ve sufrimiento, incertidumbre, también me he encontrado con esperanza, ¿verdad? Con esperanza y con ganas de que esto ya pase y de salir fortalecida de esta situación. O sea, que son las dos caras de la moneda de lo que vive el adolescente ahorita. ¿Y tú, Claudia, has observado algunas características de cómo están los chicos ahora, que expresan? Sí, aburrimiento, expresan estar aburridos, estar cansados, no tienen mayor motivación en las cosas que se están haciendo porque sienten una monotonía y empieza cada vez más a ser mayor problema este encierro, a estar en casa y no con sus amigos, o sea, porque lo que pasa es que se les ha quitado de donde normalmente estaban, que su colegio, sus compañeros, sus amigos, sus actividades, ¿verdad? Y por el otro lado se les ha puesto en casa, entonces ya empieza a cansarles. Como ustedes dijeron, están viendo que están como aburridos, como cansados.
¿qué de todo eso, qué tan aburrido puede ser normal Ok, en ¿y estos momentos? cómo veo una gráfica ahorita del impacto emocional de la pandemia? Perdón. Ustedes dijeron que, no sé si, ustedes dijeron que los están viendo como aburridos, cansados, ¿verdad? ¿Qué tan normal puede ser esto? ¿Hasta qué tan aburrido puede ser normal o qué comportamientos puedo ver yo normales o que me preocupen más acerca de los niños? Sí, para llegar a comprender qué es normal y qué es anormal, a mí me gustaría hablar de estas características que son tan propias de la pandemia. Es decir, estamos hablando de incertidumbre, que ya decíamos, no sabemos qué va a pasar, pero también hay un componente de miedo, es decir, puedo contraer la enfermedad o puedo perder a un ser significativo, por ejemplo, y eso genera angustia. Y luego está otro componente importante que es el encierro, ¿verdad? Ese aislamiento o estar todo el tiempo en casa. Eso obviamente tendrá un impacto emocional y a mí me gusta una frase que mencionaba Víctor Frank, que él en esta frase decía que la reacción anormal frente a una circunstancia anormal puede ser entendida como un comportamiento normal. Es decir, esta pandemia es totalmente atípica, no la habíamos vivido, no hay precedentes. Y entonces va a ser normal que nuestras respuestas emocionales presentes sean diferentes, sean más intensas, más profundas. O haya un cambio, ¿verdad? Que de repente parece que vamos bien y que todo va avanzando, pero luego nos unimos a una angustia o a un miedo, ¿verdad? Este comportamiento es normal y lo vemos en esta gráfica, en la gráfica que aparece. Y, y como estamos hablando de pérdidas, usualmente el ser humano responde de esta manera. Primero, cuando sucede o cuando pasa el suceso traumático, hay una negación. Entonces, si nos recordamos, cuando empezamos a escuchar noticias, está en China, ¿verdad? Otro continente, no va a venir acá, no va a suceder, ¿verdad? Estamos hablando de negación. Luego, cuando se confirma el primer caso positivo, pues entonces empezamos a tener otra serie de emociones y puede surgir la rabia, ¿verdad? Este enojo ligado a la impotencia o a la pérdida de control de esta situación. Podemos experimentar miedo, ¿verdad? ¿Qué va a suceder? Estar en peligro, mis seres queridos estarán en peligro. Luego, cuando va avanzando el tiempo, nosotros empezamos a entrar a un periodo de aceptación. En esta aceptación nos vamos haciendo la idea que esta es nuestra nueva realidad, al menos en el presente, esto es lo que nos está tocando vivir. Y entonces empiezo a pensar, bueno, si esto es lo que yo tengo que vivir y sí que tengo miedo y enojo, ¿qué hábitos puedo implementar, verdad? ¿Qué hábitos nuevos? Tengo que seguir los controles de sanidad, por ejemplo, y eso ya me va incrementando la confianza. Y cuando salimos de esta curva es una vez ha terminado la pandemia, ¿verdad? Que es o porque se tiene cura o los casos están controlados, y entonces ya podemos ver también hacia atrás y empezar a encontrar todavía más aprendizajes. Entonces, Clau, y, ay, ¿sí? perdón. No. Perdón por la interrupción, pero cuando ibas explicando esto, me imagino que no es estático, o sea, no vas como en un proceso lineal. Es posible que los jóvenes hayan pasado un tiempo enojados, luego un poco más de miedo, se están adaptando y luego regresan a alguna etapa anterior o van así en orden. Sí, totalmente de acuerdo. Lo ideal fuera que pasamos del 1 al 2, 3 y llegar así hasta el final. Pero no, es común que de repente tengamos días que nos sentimos más en control o mejor, pero luego hay otros detonantes que pueden intensificar y si ya estaba yo en proceso de aceptación, ese detonante puede hacer que mi miedo se incremente, por ejemplo. O sea que sí es
es posible y pasa en la mayor parte de los casos. Ok. ¿Y qué cosas podrían ser consideradas como para un adolescente que lo tenga frustrado, que lo tenga en negación en esta pandemia? ¿Qué cosas están dejando de hacer ellos ahorita? ¿Cómo pudiéramos entender ahorita al adolescente por lo que está pasando? Sí, yo creo que justamente ese es el primer paso, ¿verdad? Para poder apoyar a mi hijo adolescente, necesito comprender y tenemos que saber que un adulto no ve al mundo igual que un adolescente. O sea, pareciera ser que tenemos dos tipos de lentes diferentes y es así. Entonces, lo mejor que podemos hacer como adultos es ponernos esos lentes. Si vemos en la pantalla, en el dibujo, tenemos adolescentes desbordados, ¿verdad? Que de repente tienen estos grandes arranques de enojo o con un gran aburrimiento o encierro, no quieren salir de sus cuartos. Entonces, si se dan cuenta, alrededor hay un montón de factores que están incidiendo en ese tipo de comportamientos. Primero, bueno, ya empezábamos a hablar acerca del virus, ¿verdad? Y el virus en la adolescencia también ha traído sentimientos de desesperanza. Ha hecho que el adolescente también cambie de mentalidad, porque antes era una mentalidad de vivir y ahora ha pasado a la mentalidad de sobrevivir. Es decir, hay una probabilidad de que me enferme, que me contagie o perder la vida. La pandemia ha traído desesperación. Ya veíamos que el encierro, ¿verdad? El estar fuera de su contexto social, de sus amigos, puede incrementar también niveles de ansiedad. Hay también una percepción de soledad, porque si bien hay contacto en redes sociales, no es lo mismo. Y si nos damos cuenta también, los adolescentes que están constantemente viendo redes sociales se enfrentan a ciertas presiones. Y entonces en redes sociales están viendo que en esta cuarentena pues tenemos que aprovechar para hacer fit, ¿verdad? O para bajar de peso, o para hacer muchas cosas nuevas, o aprender nuevas habilidades, y eso pone presión. Si analizamos el área de estudio, ha cambiado radicalmente. Antes la educación era presencial y ahora se ha movilizado totalmente de manera abrupta a distancia. Yo creo que esto también pone de manifiesto la importancia de la escuela, de los docentes, porque si bien la escuela es quien da conocimiento, también es la que permite brindar un espacio en donde el joven pueda aprender habilidades sociales, por ejemplo, y eso solo lo hace con sus pares, ¿verdad? Con sus compañeros, o lo hace por observación e imitación. Hay un cambio de la estructura en la manera que se estudia. Antes los horarios durante clases eran impuestos, por ejemplo, por los docentes. Ahora es el adolescente quien tiene que hacer ese horario. Y tiene que tener esta gran capacidad para, por ejemplo, postergar satisfacción inmediata. Porque si tiene al alcance el celular, redes sociales, lo que se va a ver más atractivo obviamente va a ser eso. O si tiene ya al lado la cama, ¿verdad? Lo va a pensar dos veces si estudiar o descansar. Y todo eso está afectando. Luego el componente de amistad y de noviazgo es otro componente que se ha alterado y que se está sufriendo como una pérdida. Que si bien se están conectando por redes sociales, eso es cierto, pero tomemos en cuenta que las redes sociales es la conexión con el mundo exterior y se hace a través para estudiar y para mantener estos lazos sociales. Pasar tiempo en pantalla pues también agota, cansa la vista y puede aumentar esta percepción de estoy solo, ¿verdad? Y luego con la familia, las rutinas han cambiado totalmente y antes papá y mamá pasaban trabajando o afuera, usualmente la cena era la que se compartía, un momento de la tarde, y ahora es 24 horas al día, 7 días a la semana, ¿verdad? Y la cercanía también aumenta la probabilidad de conflicto. Yo estaba pensando, Entonces, perdón, antes ¿sí? que pasemos a las etapas, Clau, por algo que mencionaste,
sobre las amistades y las redes sociales y esto, ¿cómo están viviendo los bachilleres de la clase 2020, tanto los que se gradúan ahorita en los colegios bilingües como las clases que terminan en septiembre, octubre? Hay una probabilidad que ellos no tengan ceremonia. Bueno, los colegios que terminaron ahorita están viviendo su ceremonia de graduación vía internet, ¿verdad? Y de los colegios que terminan en septiembre, octubre, pues todavía no se sabe. Hay posibilidades que sí, que no. ¿Cómo están viviendo estos jóvenes y las familias, los padres, todo esta situación y de otros eventos, ¿verdad? Importantes, pero esta es una clase bien única. Sí, totalmente. Es decir, estos jóvenes han pasado 13 años de su vida juntos, ¿verdad? Y las graduaciones son justamente esos rituales que sirven para cerrar estos acontecimientos y eventos monumentales. El hecho de que no se tenga o no sea como siempre, eso para el adolescente es una gran pérdida. Y entonces, esa imposibilidad de cerrar ese ciclo puede ser contraproducente. Si yo escucho que el colegio, la escuela está haciendo estos esfuerzos para hacer las graduaciones en línea, perfecto, ¿verdad? Esto es lo que se puede hacer en estos momentos. Pero sí se tiene que saber que despierta tristeza, hay dolor, hay enojo. Esto afecta totalmente. Claro. Gracias por ese comentario. Ay, perdón, Flavia. Yo quería preguntarte Dale, dale. también, tú dijiste antes cuando pusiste lo de la curva, que ellos también, parte de aceptarlo era que estaban como adquiriendo nuevos hábitos, ¿verdad? Y con así como ellos están haciendo para enfrentar y mantener sus amistades, sus noviazgos, para mantener este contacto, esto de que están expuestos mucho más tiempo a las pantallas, que se encierran y pasan hasta tarde hablando. ¿Qué piensas de esto? ¿Deberían como padres permitirlo? Es un nuevo hábito que sí les hace bien para mantener las amistades, pero también sé que puede surgir la duda de qué tanto tiempo. Sí, a ver, yo creo que se ha mantenido siempre una constante batalla, ¿verdad? Entre las redes sociales y padres de familia, ¿verdad? Yo creo que tenemos que aceptar que estamos en una nueva realidad, es un nuevo ahora. Y una nueva realidad va a requerir estrategias diferentes. Tenemos que aceptar que en el momento, en el presente, las redes sociales es justamente ese contacto con el exterior tan necesario para el adolescente. Uno, porque así es que va a estudiar y va a seguir aprendiendo. Y dos, para mantener contacto con sus amistades. Definitivamente no nos podemos poner a pelear contra las redes sociales. O sea, es una batalla que vamos a perder y además tiene un montón de beneficios. Lo que sí podemos hablar es de límites, ¿verdad? Más adelante vamos a estar hablando de los límites, pero no nos podemos pelear con las redes sociales, tenemos que aceptar que es una nueva realidad y luego los padres de familia tienen que permitir y estableciendo límites en cuanto a horarios, por ejemplo. Y esos límites, lo importante creo yo es que deben de escuchar a los hijos, ¿verdad? O sea, cuántas horas necesitan para estudiar, ¿verdad? O escuchar con quiénes se están reuniendo y así irlos estableciendo. ¿Okay? Y en cuanto a, tú estabas hablando de todos los factores, claro, que afectan a los adolescentes y creo que iban a empezar a hablar sobre las etapas de la adolescencia, porque así como tú decías, hay cosas que están implicando pérdida, ¿verdad? Que están implicando cambios en ese proceso de desarrollo, que otras cosas no se están pudiendo... ¿Cómo es un adolescente típico y cómo podemos asociarlo a esta pandemia? O sea, tal vez eso nos ayudaría, ¿verdad? Como recordarnos, no sé. Así es. Si pudiéramos... Así es, que para entender toda esa problemática es importante enfocarnos en la etapa del desarrollo de la cual estamos hablando, porque tiene características muy específicas. Y en la medida en que nosotros comprendemos estas características, pues vamos a poderle dar una mejor estrategia, una mejor solución a las situaciones que estamos viviendo en casa. Entonces, recordemos
tres grandes áreas. Una es todos estos cambios hormonales que están teniendo. O sea, el cambio hormonal es una característica básica del adolescente. Cambio hormonal, cambio físico, pero si nos quedamos con las hormonas, o sea, progesterona, testosterona, que lo que está haciendo es influyendo en el estado de ánimo del adolescente. Y es aquí cuando vemos cambio de humor, irritabilidad o mucha agresividad en las niñas de pronto que están más lloronas. Entonces, esto, o sea, es algo que internamente en nuestro cuerpo, en el cuerpo de ellos está sucediendo y les conlleva a actuar de determinada forma. Entonces, si como papás nos olvidamos de estas características, pues va a ser más difícil entender por lo que nuestro hijo esté pasando. Entonces, recordarse de esto y acompañado a este desarrollo del cerebro del adolescente, que también es muy peculiar, y que recordar de que el lóbulo prefrontal todavía está en desarrollo, no ha terminado de desarrollarse, o sea, faltan muchos años más para que se termine de consolidar y por ende todas las funciones que conlleva, que se logran como es el juicio, el control de impulsos. O sea, el adolescente va a ser una persona que no controla sus impulsos, que de pronto sale con una cosa, sale con otra. Entonces, entenderlo dentro de este marco, que no podemos esperar que tenga un juicio, una causa-efecto, una toma de decisiones, porque no son características propias de su edad, está en desarrollo. Entonces, tener esta paciencia. Y la otra gran área es todos estos componentes socioemocionales. Acordémonos que el adolescente está buscando su identidad, definiendo quién soy, ¿ok? ¿Quién soy? Y si nosotros mismos nos vamos a aquella época en la que éramos adolescentes, nos vamos a recordar de que habían cosas bien marcadas. Entonces, recordar cómo de pronto nos colgábamos del teléfono, que queríamos pasar horas de horas hablando con nuestros amigos. O sea, es una característica en la medida en que él vincula, en la medida en que él está con sus pares para encontrar quién es, para definir su identidad. Y así como está, por un lado, con su grupo de amigos, también está no en casa. Entonces, esta ambivalencia por la que está pasando, está buscando su dependencia, pero obviamente depende de los padres. Quiere ser autónomo, quiere ser rebelde, porque quiere separarse de esto. Acepta sus impulsos, pero a la vez los rechaza. O sea, es como, entiendo lo que está pasando, pero a la vez no lo puedo controlar y vuelve a salir sus impulsos. Esta característica de amor-odio hacia sus padres, por un lado los aman, saben que cuentan con ellos, que están con ellos, pero por otro lado es como, ya no te quiero ver, no quiero que me estés diciendo lo que quiero hacer, no me interesa estar contigo, no quiero ir el fin de semana contigo. Y ahora no hay fines de semana a escoger para ir, sino que simplemente es día con día estamos con nuestros padres, con sus padres ellos. En la búsqueda de identidad, quiero ser diferente de los demás, ¿verdad? Quiero ser yo único, pero al final también imita a los demás, la importancia de su ropa, de su look, de las cosas que tiene, de cómo se viste. Y ahora no se están pudiendo tener toda esta ropa y vestirse como normalmente lo hacen y estar con los grupos. Oscila entre el entusiasmo y la apatía. Se siente el dueño del mundo, que quiere lograr todo con este idealismo y de pronto cae en él y está apático y no quiere hacer. Entonces, estas características, si las entendemos bien, vamos a entender mejor a nuestro adolescente, porque no podemos pasar por alto. Estas características no son de un niño en la primera infancia, no son de un adulto, sino que son típicas de un adolescente. Entonces, recalcar y queríamos tocar esto porque si nos perdemos de este marco conceptual, es más difícil entender qué es lo que está sucediendo. Claudia, y escuchándote hablar, como tú decías, hay un montón de estas características que no se están pudiendo dar, ¿verdad? El proceso de independencia, de separación de sus padres. Entonces, puede ser que esto incremente la reactividad, ¿verdad? La frustración. Y quizás preguntarle a las personas que nos están acompañando si quieren comentar o si ellos han observado algo diferente en sus adolescentes, ¿verdad? Carla también va a estar pendiente de las preguntas. Y Carla, creo que tenías una antes que...
Sí, yo quería preguntar también, escuchando estas características de los adolescentes, yo sé que ellos todos quisieran conservar su sentido de generosidad, su idealismo, y en estos momentos, qué difícil como papás, o sea, cómo se les puede ayudar a mantener este espíritu de ellos para que ellos sigan sintiéndose individuales y que están haciendo un papel importante en cuanto a su idealismo, por ejemplo. Qué cosas se te ocurren? Tú que tratas con bastantes adolescentes, ¿qué podrían hacer? Bueno, creo que para empezar, antes de las actividades que pueden hacer, creo que es importante validar esta característica, ¿verdad? O sea, darte cuenta de esta característica, reconocer esa necesidad que el adolescente tiene para poderle ayudar y apoyar a que haga ciertas actividades y que tenga satisfacción en que se encuentre en ellas. Satisfacciones de altruismo, o sea, que tengan sentido de que busquen qué actividades pueden hacer por los demás, qué actividades, y sin ir muy lejos, por ejemplo, bueno, preparar los alimentos de un día del vigilante de su cuadra o ayudarle a los papás en alguna actividad, hablarle a los abuelos, o sea, son pequeñas actividades, pero que están reforzando, yo tengo una causa, yo tengo una razón de ser en esta situación y estoy colaborando y estoy trascendiendo y siendo importante y dando de mí. O sea, darles a ellos, preguntarles a ellos, o sea, a veces se nos olvida que nuestro adolescente es crítico, tiene un pensamiento crítico. O sea, el colegio, la sociedad le ha venido desarrollando este pensamiento crítico, las mismas redes sociales, y entonces ahora es, bueno, preguntémosle qué querés, qué es lo que te gusta, qué quisieras hacer para poderle llevar que lo pueda hacer. Yo creo que eso responde a la pregunta también. Los papás están preguntando que qué cosas diferentes, cómo pueden hacer ellos para que los adolescentes se involucren en otras actividades diferentes que las redes sociales, porque pareciera que ellos sienten ahorita que es casi que lo único, pues, que pueden hacer. Tú ya sugeriste una como lo de la comida, me parece genial, ¿verdad? Pero creo que responde en parte a la pregunta, no sé si. Sí, la verdad es que, o sea, Me imagino que, Claudia, dale tú. perdón. No, que qué pueden hacer los adolescentes. O sea, hay montones de actividades y cómo motivarles a que las hagan. Más adelante vamos a platicar precisamente de esta alianza entre los padres y los hijos para poder llevar a cabo las diferentes situaciones y qué herramientas utilizar para que podamos conseguir ese fin y que puedan salir de sus cuartos, de sus habitaciones, que creo que esa es la queja principal de los padres, como no logro sacarlo del cuarto, que siempre quiere estar ahí para que al final dé. Claudia, otra cosa. Tú decís, vaya, como yo sé que todos los adolescentes aman a sus papás, pero esto de quiero mi tiempo libre también, o sea, ya basta que estamos todo el día juntos. Sí, te amo, pero déjame tranquilo un rato. O sea, ¿cómo hacer para que no se sienta mal el papá de entender también que su hijo necesita estar solo y cómo hacer sentir al adolescente que está bien, que quiere estar solo, que yo entiendo y que sí le voy a dar su tiempo? Yo creo que si volvemos a encontrar todas estas características del marco contextual de lo que es un adolescente, un papá puede entender mejor que el adolescente no es que está siendo malcriado, no es que está siendo pesado, no es que no me quiere, sino que simplemente el adolescente quiere estar un rato él solo, quiere compartir con sus amigos y estar en otras actividades y no en las actividades con los padres. Entonces, en la medida en que un padre entiende, deja de insistir y lo plantea de otra forma, y por ende acaba obteniendo un resultado diferente, la colaboración de ellos, o cuando se los ponen en reto hacia los niños, hacia los jóvenes para que de ellos salga, que ellos se entusiasmen, las cosas son diferentes a cuando lo están imponiendo y están insistiendo que las cosas deberían de hacerse de determinada forma, que es lo que, a propósito, menos le gusta a un adolescente, que le digan lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Ujú, ujú. Preguntan si podemos hablar más adelante sobre algunos retos o cosas de juegos que se ocurran hacer para los adolescentes. Más adelante como que hablaremos sobre un poquito de esto, ¿verdad?
Ok. Sí, vamos a seguir con la presentación. Bueno, ahí está la presentación. La siguiente slide. Dice, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo? Entonces, entremos de lleno a estas estrategias. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo? Hablábamos que una de las principales cosas es, ok, si conozco por lo que está pasando el adolescente, lo valido, lo entiendo, ok, entiendo por lo que estás pasando, entiendo cómo te sentís, entiendo tu pérdida, o sea, no es chiste, no es algo sencillo por todo lo que ha pasado, o sea, entiendo por lo que estás pasando, que no puedas estar con tus amigos, que no puedas estar con tu novia, que tengas que estar aquí aburrido en la casa, que tus materias han cambiado, o sea, entender. Eso no significa que ya estoy dándole más y aplaudiendo, no, sino que solamente estoy validando, entendiendo por las cosas por las cuales se está pasando. Y otro aspecto interesantísimo y muy importante es establecer límites. ¿Clau? ¿Tienes el micrófono apagado? Sí, el tema de la validación de emociones está totalmente ligado al establecimiento de límites. Claudia ya nos mencionaba que ese primer paso es comprender, respetar y asumir una posición como papás que mi hijo adolescente tiene el derecho de sentir lo que siente. Y luego después de eso, yo escucho muchas veces que los síntomas que están teniendo los adolescentes ahorita es un enojo descontrolable, ¿verdad? O portazos y dan muy malas actitudes. Entonces, ya vemos que el adolescente tiene razón de por qué sentirse enojado, está enfrentando un montón de problemáticas. Más sin embargo, eso no le da el derecho de cometer una falta, por ejemplo. Y entonces ahí lo podemos amarrar con el establecimiento de límites. Y entonces como papás decir, comprendo que te sentís enojado, es decir, estás pasando por un montón de problemas o no has tenido la posibilidad de tener tu graduación, por ejemplo. Pero te estás desquitando conmigo y eso tampoco es justo. Y eso no es permitido. Entonces estoy aquí para apoyarte y escucharte. Así que en esa situación estamos validando la emoción, pero también estamos poniendo un límite en cuanto a las conductas que vamos a permitir y a las que no. Hablando de límites, ya empezábamos a hablar acerca del uso de las redes sociales, qué importantes son y que no las podemos convertir en nuestro enemigo, sino que tenemos que aceptar que ese es como un gran recurso que tenemos, pero no es pase libre. Entonces, como padres, ponerse a pensar, bueno, el adolescente, para que su estado anímico también esté bien y pueda rendir, necesita descansar. Entonces, las 8 horas o las 10 horas que necesita dormir no son negociables. Eso podría ser un límite. Luego podemos decir, ahorita tenemos la oportunidad de estar en casa todos juntos, hagamos la cena juntos, pero durante la cena no es permitido el celular, ¿ok? Lo dejamos a un lado. Ese es otro límite que se puede ir estableciendo. Porque el adolescente, aunque no parezca, necesita y también quiere eso, esas normas de convivencia. Clau, ¿qué piensas tú con esto de los límites? Sí he escuchado de que estos tiempos son diferentes, ¿verdad? Y que los límites normales, así como los hemos venido conociendo antes, pues ahorita no aplica, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos tener unos límites un poquito flexibles? ¿En qué cosas podríamos ser más flexibles, por ejemplo? Yo creo que el establecer límites sí que va a depender de las dinámicas de cada familia. Entonces, eso es una cosa, ¿verdad? Que aunque nos gustaría que hubieran fórmulas mágicas o estas estrategias mágicas, no existe. Son propias de las dinámicas familiares, así que yo el primer paso que diría es, abramos canales de comunicación, ¿verdad? Y como familia, el hacerse la pregunta, primero aceptar que esta es nuestra realidad y luego como lanzar una pregunta abierta y dejar que mi hijo adolescente conteste, es decir, cómo puede ser nuestra nueva realidad, o sea, cómo queremos que sea nuestra convivencia. Ahí van a salir un montón de ideas y de necesidades que probablemente no estemos conociendo de nuestro hijo adolescente. Y basándonos en eso, ir armando las propias reglas.
pero es bien importante que el adolescente sea partícipe. Y, por ejemplo, hay cosas que no van a ser negociables también, el adulto lo tiene que decir, comportamientos que perjudican totalmente al adolescente, eso es un no rotundo, pero debe de ser hablado y el adulto también debe de explicar de dónde viene un límite, una norma, porque si no el adolescente, que ya veíamos que una de las características es la búsqueda de autonomía e independencia y de tener el control, si no explicamos de dónde viene una norma, entonces tiene la percepción de me están queriendo controlar, no tengo independencia, y causamos el efecto contrario. Y hay rebeldía, por ejemplo. Ajá. Por aquí hay una pregunta de una mamá que pregunta cómo puede motivar al hijo a hacer cosas, pero sin forzarlo o regañarlo. Me parece que aquí la parte de la negociación, como tú lo explicas, es súper importante, ¿verdad? Preguntarle, bueno, hay que repartir las actividades de casa, todos somos útiles, lo que tú haces nos ayuda a nosotros. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Verdad? Incluso se podrá tener la flexibilidad también de no hacer la misma tarea todos los días, sino que un día una cosa, otro día otra. Yo creo que mientras sea una negociación y un acuerdo con el adolescente, ahí se puede, por ahí se podría tal vez motivarlo y la negociación en que él elija en qué cosas quiere participar. No sé si eso podría funcionar, ¿verdad? Para la pregunta de esta mamá. Definitivamente que puede funcionar eso, o sea, el tema de comunicación es como muy delicado y con características muy especiales que en la medida en que los padres estén sabedores de esto, pues les va a ir mejor en la forma en que se comunica, porque normalmente el padre, aunque yo quiero hacer un paréntesis en lo que estábamos hablando anteriormente, es establecer límites. Los papás tienen que recordarse que ellos son los papás, a veces se les olvida y están actuando con temor de cómo le voy a decir yo esto a mi hijo. Y no, o sea, ustedes son los padres y tienen todo el poder absoluto de ser padres. Y esto no hay que perderlo de contexto porque en esa medida van a actuar mejor y van a saber llevar. Entonces no hay que tenerle miedo al adolescente de decir, uy, ¿por qué está reaccionando de esa forma? ¿Verdad? Sino que simplemente poner límites, estructurar las cosas y entrar a la comunicación. Y lo que tú estabas diciendo es precisamente así. O sea, buscar alianzas, no imponer las cosas, hacer negociaciones, hacer contratos. También empezar una actividad con el ejemplo, porque el padre no solo va a estar diciendo hace. Hay cosas que pueden buscarse en conjunto para hacerse, para que de esa forma sea más agradable y motivador para el adolescente empezarlas a hacer. Claudia, yo estaba ahorita, me sentí adolescente. La tecnología me falló, se me fue el wifi un rato, ¿verdad? Estaba lenta, no me lograba conectar. Y esto es algo que genera mucha frustración, ¿verdad? Para nosotros, y imagínense para los adolescentes que es su forma de contacto ahorita, ¿verdad? También he escuchado padres que se quejan de esto, que están jugando y se les fue la señal y se ponen muy enojados, muy frustrados, o se desconectaron de una videollamada o están preocupadas que no pueden subir su foto al Instagram a la hora exacta que iban a postear, que para nosotros los adultos a veces suena como, ay, bueno, la subís más tarde, pero para ellos esto es súper importante y cómo tenemos que entenderlo, ¿verdad? Que es un mundo, es la forma en que ellos se relacionan que nosotros no lo teníamos. No podemos pensar que nosotros de papás que van a vivir exactamente lo que nosotros vivimos en la adolescencia, porque no tenemos las mismas tecnologías, no existían las redes, ni el internet, ni el wifi, ni nada de eso. Entonces tenemos que también adaptarnos. Y cuando tú dijiste, Claudia, sobre los límites, sobre las negociaciones, también cómo priorizar, ¿verdad? A veces los papás son muy exigentes. Yo quiero que barra a tal hora y que haga la cama en la mañana y que lave la ropa para que al mediodía ya esté listo. Ahora que están ayudando en casa, ¿verdad? Tal vez ustedes pueden comentar un poco a los padres
qué expectativas tener, o sea, cómo nos van a ayudar los adolescentes, porque es muy diferente a un niño de 7, 8 años que le encanta ayudar. Ellos quieren cocinar, ellos quieren ayudarte a barrer, ellos tanto que uno le dice, no, no, esto lo hago yo, gracias, no, no, es peligroso, no lo hagas tú. Pero el adolescente ya no quiere hacerlo así. ¿Qué expectativas pueden tener ellos en cuanto a las tareas de la casa ahorita en cuarentena? Ok. Claudia o Clau, no sé quién de las dos quiere contestar. No, yo creo de que definitivamente que todos los papás tienen que tener una expectativa alta de que sus adolescentes contribuyen en algo y sería un error decir, bueno, que no hagan nada, porque creo de que tirar la toalla es lo peor que también se puede hacer. Entonces es de insistir, pero de buscar la forma en que se haga. Eso sí, habrá que saber qué batallas se va a perder y entonces tener esta flexibilidad para escoger qué actividad puede hacer, cuándo la puede hacer, cómo la puede hacer, hasta qué nivel la puede hacer y lo demás soltarlo, porque tampoco vamos a pretender estas rutinas o más bien horarios, porque rutinas sí es bien, pero un horario estricto o un cumplimiento con mucha perfección, con mucha exigencia, mucha demanda, porque eso no va a resultar. Entonces, si un padre se lo impone a él mismo y a su adolescente, pues definitivamente que se va a frustrar y va a haber pleito, va a haber mucho desencanto, entonces también la flexibilidad. Entonces tienen que ser como ponerse actividades a hacer, pero con cierta lógica, con juicio, ¿verdad? Porque incluirlos, pero también reconocer todas las demás áreas del desarrollo del adolescente para que pueda tener una rutina equilibrada, para que pueda disfrutarse en sus diferentes actividades que le van a hacer crecer esta etapa de la mejor forma. Sí, yo Miren, quiero, oh, perdón, perdón, quiero sí. transmitirles una pregunta de una mamá. Ella está muy preocupada, cuenta que tiene 3 adolescentes, pero que uno está muy preocupada especialmente por 2 de ellos. Uno tiene 18 y con esto que decías tú, Claudia, de los horarios, rutinas que estaban acostumbrados, mucha actividad, ¿verdad? Un muchacho de 18 que era muy deportista y muy habituado a esto, que disfrutaba mucho el deporte y ahorita como que se siente muy triste, que le hace demasiada falta esta actividad que le practicaba. Ella está preocupada que pueda caer como en una depresión, dice, ¿qué puedo hacer? Y la niña es como el ejemplo que ponía antes Flavia, es una chica de 17 que pues no se va a poder graduar y que está como quizás un poquito preocupada por la pérdida de todos estos momentos que están en incertidumbre, que parece que no van a poder vivir. ¿Qué le podemos decir a esa mamá? Yo creo que en el primer caso del adolescente atleta, primero que nada, decir que se está enfrentando a una gran pérdida, es decir, si su vida, gran parte de su vida era el área deportiva, ahorita está como mínimo, se ha perdido totalmente. Y la mamá identifica exactamente lo que está sintiendo, que es tristeza. Yo entiendo que como padres de familia no queremos que nuestros hijos sientan estas emociones incómodas, pero no podemos evitarlo. Es decir, una pérdida generará tristeza. Como padre, yo no puedo quitarle esa tristeza. ¿Qué puedo hacer? Puedo darle mi apoyo, mi escucha y empatizar y hablar con él desde la comprensión para que él pueda expresarse. Entender que está triste porque ha perdido algo importante. Y además de dar el apoyo, también podemos dar un elemento bien importante que es darle esta posibilidad de que hay esperanza, ¿verdad? De que esto es pasajero. Es decir, ¿qué puedes hacer hoy dentro de casa para que la parte física, que es muy importante para ti, pueda seguir ocurriendo? No igual, pero que pueda seguir ocurriendo. Yo creo que esos componentes son claves, pero sí no podemos, sí, quitar la tristeza. Claro, igual para la chica de 17 años, ¿verdad? Que estaba graduándose y ese evento no sucedió, ¿verdad? Se han estado preparando
toda su vida para su graduación. Están en el colegio tantos años y esperan este momento que es un cambio de la adolescencia a pues a la universidad, a la vida más independiente, joven adulto. Entonces, esta mamá tal vez validar las emociones, escucharla, buscar formas. Hay que ser creativos. Yo creo que ahorita los padres tenemos que abocarnos a la creatividad, y si mi hija tenía un evento que era de la graduación, pues tal vez inventar algo en casa, ¿verdad? Podemos decorar con lucitas, podemos hacerle una cena, podemos invitar a sus amigas a una fiesta virtual, o sea, también proponerles ideas, porque a veces esta misma pérdida, esta misma tristeza, a ellos no les permite tal vez tener ideas de alternativas. Y pues sí, como decía Clau, hay cosas que no las vamos a poder evitar, pero emociones, o sea, sentimientos de tristeza, pero al final tenemos que como padres entender que esto los va a fortalecer. O sea, nuestros hijos y especialmente el adolescente tienen la capacidad de sobreponerse, y lo que decía Claudia, ¿verdad? Que son muy juiciosos, muy del pensamiento crítico, y entonces tenemos que también nosotros apoyarnos en esas características para que de ellos mismos, esto de resolver problemas, de tener ideas, ellos están en ese proceso de pensamiento. Entonces, ayudémosles nosotros a que ellos mismos propongan formas de afrontar sus problemas y sus pérdidas, ¿verdad? No sé si le responde a la pregunta a lo que hemos abonado, pero si no, que nos siga comentando, decir, Sí. ¿verdad? Ajá, yo creo que sí responde. También parece que hay preocupación como estos adolescentes que eran como muy poco flexibles. Es que yo creo que como han estado mucho tiempo acostumbrados a estas rutinas tan ocupadas, que podrán sentir ahorita que les falta tiempo, y tal vez esa sensación que ya no saben qué más hacer durante el día, no se les ocurre y hace falta de los horarios de una actividad tras otra, ¿verdad? Y por otra parte también, como dijo Claudia antes, pues es normal esto de los cambios hormonales, los cambios de ánimo en adolescentes, pero tienden algunas a ser como muy dramáticas, ¿verdad? Y hacer un drama de esta situación que a veces es bien difícil contenerles en ese momento cuando ya se están así. No sé si cómo puede hacer como un papá para validar este momento en donde a lo mejor la reacción del adolescente puede estar siendo dramática y un poquito exagerado. Lo entendemos por el momento de la edad en que está, pero, pero igual, ¿cómo se le puede acoger y hacerla sentir mejor en ese momento? Creo que es bien interesante si vemos Bueno, aquí vamos a ver la primera gráfica que estaba, la primera, porque es la que habla del cambio. Cada vez que nosotros enfrentamos un cambio, nos estamos entrando a una dinámica diferente. Empezamos por esta etapa de shock, de negación, de echarle la culpa a los demás, de aceptar, y hasta que finalmente llega la aceptación, ¿verdad? Entonces es bien importante volverle a recalcar al adolescente en qué etapa se encuentra, cómo son sus emociones. Y también recordar que si ahora está en casa, aislado con sus padres, probablemente no tiene quien le esté escuchando cómo se siente, si el padre no se lo está preguntando. Muchas veces cuando está en el colegio habla con sus profesores, habla con consejeros, habla con otras personas con quien está compartiendo su estado de ánimo, y aquí no lo está haciendo. Entonces, con solo invitar a ventilar estas emociones, ya hay un buen terreno ganado. y ahorita tal vez podemos compartir algunas de las estrategias para darles a los padres, porque creo que les hemos explicado, les hemos recordado, o sea, hemos compartido bastante dónde están los adolescentes, qué es lo que está pasando en su cuerpo, qué es lo que está pasando en su cerebro, ¿verdad? Cuáles son las dificultades que están enfrentando, y bueno, ahorita quizás apoyémoslos en qué estrategias
podemos utilizar con nuestros hijos adolescentes durante este periodo. Hay otra queja que es los horarios, ¿verdad? Los horarios desregulados, de que se están durmiendo muy tarde, siguen hablando con los compañeros, se levantan tarde, los que ya no tienen clases, en fin. Tal vez hablar de estas estrategias para acompañarles a los padres. Miren, perdón, también Carla, tenemos una ibas a- pregunta casi opuesta a lo que hemos estado conversando y es referente a estos adolescentes que casi que están dando gracias a Dios porque no tienen que ir al colegio, ¿verdad? Que tal vez son chicos con problemas, algún tipo de habilidades sociales y entonces que están ahí resguardados y que se sienten bien ahorita. Entonces, esto podría de alguna manera ayudarles, los papás, como hablar con ellos, porque ellos están tranquilos y otros que en vez de hablar es como se ensimisman y que no demuestran enojo ni están demostrando nada, sino que todo se lo está haciendo hacia adentro. Y yo creo que vale la pena ahí que los padres de familia exploren con sus hijos el por qué no quieren ir al colegio, ¿ok? Dependiendo de las razones, lo que se debe de hacer va a ser diferente, ¿verdad? Porque si se está enfrentando a un ambiente muy hostil, entonces es necesario apoyarlo, escucharlo, y si es necesario hablar con los profesores y bueno. Pero si no es así de extremo, pues yo creo que también es muy importante que se empiece a hablar que esto es temporal, ¿verdad? Y que el regreso a clase va a suceder, no sabemos cuándo, ¿verdad? Porque la verdad es que sí vivimos en el presente, pero tenemos, de cara al futuro, ¿verdad? Y el hecho de explorar el por qué no quiere regresar y reforzarle que la manera de resolver conflictos es encarándolo, también lo va a fortalecer en su autonomía, porque al final estamos en este proceso que el adolescente gane autonomía, autonomía para resolver conflictos, ¿verdad? Para poderlos encarar. Y no podemos estar en el polo opuesto, ¿verdad? Sí, mejor lo tengo aquí guardado y que no salga este mundo exterior malo y feo, porque no podría convertirse en un adulto, por ejemplo. Sí, yo quería agregar sobre eso que he observado varios jóvenes. ¿Ustedes me escuchan? Sí. Ah, perdón. Varios jóvenes que tal vez padecían o sufren de ansiedad social, ¿verdad? Y en el grupo, el tener ciertas características es un gran factor. Entonces, sí hay un gran porcentaje de jóvenes que están más tranquilos en casa porque no se están exponiendo a estas situaciones. Es más, a veces te puedes conectar a tu clase y ni siquiera encender la pantalla, ¿verdad? No te estás exponiendo a ese juicio, a esa crítica de los demás. Pero al igual que Clau, creo que es importante que si tiene que ver algo de estas estrategias las cuales no tengo para regresar a mi ámbito social, pues es un buen momento para ir, para ver la cuarentena, para cuando regrese. ¿Qué cosas tengo que fortalecer? ¿Cómo puedo practicar? ¿Con quiénes puedo practicar? ¿Con quiénes me siento cómodo practicando? Y uno de los lugares más seguros para practicar es la familia, ¿verdad? Entonces también los padres podemos ser un buen recurso para practicar alguna habilidad que el joven no tenga para cuando le toque regresar, ¿verdad? Y también no perder de vista de que el adolescente tiende a hacer las cosas fáciles y a la comodidad. Entonces, obviamente que quedarse en la casa y no entrar a clases y no conectarse es su zona de confort. Entonces, también los padres tendrán que presionar y empujar esta zona de confort para que al final de cuentas acabe logrando estar en una vida activa. Bueno, tal vez pasamos a las estrategias un poco por el tiempo, ¿verdad? Y si van surgiendo más preguntas de la gente que nos acompaña en cuanto a algunas de las estrategias, pues las vamos agrupando. En cuanto a la regulación emocional,
¿qué creen ustedes cómo les podemos dar a los padres ideas de esta regulación emocional? Claudia mencionó que las hormonas y la falta del desarrollo del cerebro nos genera cambios en nuestras emociones y en nuestro poder de inhibición, de inhibir, ¿verdad? Un impulso. ¿Cómo les ayudamos a regularse a un adolescente? Yo creo que hemos concluido que hay adolescentes que están desbordados, ¿verdad? O que están teniendo emociones muy intensas. Yo creo que con la estrategia de regulación emocional, los padres de familia se tienen que preguntar cómo están ellos mismos con respecto a sus emociones, cómo las están viviendo. Porque si papá y mamá también tienen mucho enojo, mucho miedo, entonces va a ser bien difícil que puedan apoyar y contener. Así que el primer paso que yo podría decir es preguntarme cómo estoy yo emocionalmente. Después, identificar las emociones que estoy sintiendo, porque una vez identificadas y nombradas, yo puedo encontrar las maneras para empezarlas a tramitar, ¿ok? Y cuando me toque contener, yo voy a estar como papá y como mamá, voy a estar más regulado, ¿ok? También es importante tener estrategias para darle al adolescente para que aprenda a regularse. Hay adolescentes que todavía no han aprendido. Entonces, bueno, ¿qué actividades le calman? ¿Qué actividades le benefician? Hacer una caminata, darse un tiempo fuera del contexto en el que está, poder hacer alguna manualidad, algo de arte, meditación, una respiración, técnicas de respiración, tener su espacio. ¿Ya? Este cambio de actividades les conlleva a poder regularse emocionalmente. Totalmente. Y otra estrategia que les traemos es el autocuido. Si sabemos que nuestras emociones las estamos pasando mal, entonces tenemos que hacer un extra esfuerzo para cuidarnos a nosotros mismos. Y de ahí viene, por ejemplo, el descanso, el dormir adecuadamente, la buena alimentación, una alimentación variada, que no haya un exceso de cafeína, de azúcar, por ejemplo. Qué clase de ejercicios me pueden calmar a mí o me pueden relajar. Y este autocuido va tanto para adolescentes como padres de familia. Porque si estamos diciendo que el padre de familia es quien apoya y sostiene, también papá y mamá pueden preguntarse, bueno, ¿y quién me puede apoyar a mí o quién me escucha a mí? Si es mi pareja, si es un familiar. Y estas estrategias van a permitir que nos estemos cuidando mejor en esta época. Y en esto que hablabas tú, Clau, del equilibrio en las actividades, un buen dormir, una buena alimentación, quería también mencionar, por ejemplo, el hecho de que algunos adolescentes antes de esta pandemia utilizaban ciertas estrategias para poder tener como gratificación, como por ejemplo cierto tipo de comidas, ciertos, incluso consumo de alcohol, consumo de tabaco, hacer vaping, y que entonces también ¿qué pasa? Que ahora están en cuarentena, están en sus casas y no pueden tener esta satisfacción inmediata. Entonces tienen que, primero una puede ser que estén agresivos, irritables por el mismo momento de abstinencia que están teniendo ante lo que estaban consumiendo anteriormente y que ahora están en casa y tienen que buscar nuevas formas de poder calmar sus emociones, de poder tener esta gratificación. Entonces también ahí hay que ver a nuestros adolescentes cómo se están comportando, qué están haciendo para inducirles a que se autocuiden ellos mismos también, que busquen tener un equilibrio en su día a día. Sí. Otra estrategia que les traemos es la comunicación, que ya hablábamos de la importancia de abrir estos canales, pero de repente los papás me dicen, mi hijo adolescente solo me responde, sí, no, no sé, y se cierra, ¿verdad? Yo aquí hago un llamado también a los padres de familia para que empiecen a analizar y a cuestionar qué tipo de comunicación se está teniendo con su hijo, porque de repente podemos encontrar que cuando hablamos con nuestros hijos, o es para regañar o aconsejar, o es una especie de interrogatorio, ¿verdad? ¿Cómo te fue en el colegio? ¿Cómo te fue en el examen?
y pareciera ser que queremos extraer información, pero una comunicación realmente tiene que ser bidireccional, es decir, es un compartir de ambas partes. Así que yo creo que en época de cuarentena es importante que para que nuestro hijo se empiece a abrir con nosotros, nosotros también nos empecemos a abrir con ellos. Y empecemos a hablar de, estamos afrontando esta situación o esta dificultad. O yo como mamá me siento preocupada por esto y esto. En la medida que yo comparto, puedo esperar que el otro también empiece a compartir y a abrirse. Y sobre todo generar un clima sin juicios, porque en el momento en que yo genero un juicio, lo que puede suceder es que el joven se va a cerrar y lo que se va a decir, con mamá o con papá yo no puedo hablar de este tema, porque es un regaño seguro. Entonces es mejor proporcionar un espacio que el joven pueda poner en práctica este pensamiento crítico que ya hablábamos, ¿verdad? Y hacerlos hablar o cuestionar, ¿será esto correcto? ¿Qué te parece, verdad? ¿Cómo se puede hacer de manera diferente? Fíjate, Claudia. Clau, ay, perdón, con esto que, Dios mío, Es que con no las veo a veces y entonces no veo quién va a hablar. que no te vemos aquí Y la tampoco. señal se me corta, así que Así dale, y después me... vimos. Vale, no, te iba a decir que Sí, con a esto de la regresar. comunicación, que estamos tan acostumbrados de que la comunicación con los adolescentes siempre iba en esas vías que tú decías. ¿Y cómo te fue en el colegio? ¿Y qué hiciste hoy? ¿Y a dónde vas a ir mañana? Y eran súper puntual la comunicación que se tenía, ¿verdad? Entonces, abrir un nuevo canal de comunicación en estos momentos puede ser sobre las emociones y también sobre el tipo de pláticas que se pueden generar, como que sean un poquito esperanzadoras, como mira, y qué te gustaría hacer cuando todo esto pase, como brindarles en nuestra plática un poquito de esperanza hacia el futuro, ¿verdad? Porque parte de todo esto es también, ay, ¿cuándo va a pasar eso, verdad? ¿Cuándo? Entonces, que nuestras pláticas vayan en ese sentido también para generar un poquito de esperanza en ellos. Yo a eso, Carla, les he recomendado también como que ser muy creativos a la hora de la cena. Por ejemplo, si pudieras escoger un personaje de la historia con quien tener una plática, ¿a quién escogerías? O sea, es increíble cómo los adolescentes empiezan a hablar y cómo también papá y mamá hablan y cada quien cuenta y no entran en conflicto, no entran en ninguna situación difícil porque simplemente están todos dando su opinión sobre una situación hipotética, pero que pueden ser, o sea, muy divertido y muy enriquecedor el tema para llegar a conocerse también y saber qué es lo que el otro piensa. Exacto, exacto. Carla, ¿Sí? voy a hablar. Voy a Aquí hablar, no, estoy. mentira. Voy a hablar, no mentira. No, yo quería agregar la parte de la comunicación cuando estaba hablando Clau, lo importante que es escuchar, porque nosotros los papás tenemos la costumbre de dar la solución y decirles qué es lo que tienen que hacer, pero es mucho más difícil escuchar y no comentar nada. Entonces una estrategia para los papás es muérdase la boca y escuche. Así de práctica, ¿verdad? Porque nos cuesta mucho decir, pero ¿y por qué no le decías a no sé qué, no sé qué? ¿Y por qué no haces tal cosa? Niño, pero hacer la otra, o decirle, ¿verdad? Pero no, escuchémoslos, ellos saben. Y la otra que quería agregar a la regulación emocional es la validación. Esta herramienta es valiosísima. ¿Por qué? Porque no podemos decirle a alguien cómo se siente. Si nuestros adolescentes ahorita se sienten desesperanzados, preocupados, con miedo, enojados, decirle, ay no, niña, no se sienta así, si hay gente que está enfermándose de COVID, no, eso no, usted no tiene derecho a sentir eso. Ya, mire todas sus bendiciones. ¿Cuántas veces no hemos dicho esto a los papás? ¿Por qué estás triste si mira que tenés casa y techo y salud? Sí, es cierto. Hay que enseñarles a ser agradecidos, porque especialmente a los adolescentes se les olvida. Pero no podemos negar sus emociones. Tal vez más decirle como, sí, yo entiendo que estás triste porque no tuviste tu fiesta. O entiendo que te hace falta tu novia y no la has visto en 2 meses, ¿verdad? Es normal. No podemos eliminar sus sentimientos, ¿verdad? Eso es súper importante.
Y bueno, seguimos con las otras estrategias y vamos terminando por el tiempo, ¿verdad? Tal vez un poco de hablar de la empatía, cómo manejamos la resolución de conflictos y la adaptación al cambio. ¿Quién? Sí, para la empatía, perdón, yo lo que les recomiendo es que cada vez que se aborda al adolescente o se trate de resolver el conflicto, como lo decíamos al inicio, adultos y adolescentes no vemos el mundo de la misma manera. Entonces, en el momento de tratar con nuestro hijo adolescente, nos ponemos esos anteojos que nos permiten ver el mundo a través de sus ojos. Y porque eso nos va a hacer que estemos más en sintonía y que podamos comprender. Y desde la comprensión podemos ya eh, actuar, ¿verdad? O dar soluciones o encontrarlas. Claudia, tú ibas a decir algo, ¿verdad? No, dale. Iba a decir en adaptación al cambio, ¿verdad? Todo lo que hemos venido hablando de cómo estar nosotros flexibles ante esta situación. No podemos ser, en la medida en que como padres somos más rígidos, más perfeccionistas, es más difícil poder también apoyar a los adolescentes. Sí, a mí una persona me decía que el padre adolescente no debe de ser como el roble, así rígido, ¿verdad? Porque la adolescencia es como un huracán, ¿verdad? Entonces, cuando viene el huracán muy fuerte, lo que sucede con el roble es que lo tira. Entonces, lo que decía era, tiene que ser como una palmera, ¿verdad? Y la palmera, cuando viene el huracán, se mueve de un lado a otro. Y esa es la característica que Claudia mencionaba, ¿verdad? Esta gran adaptación al cambio y flexibilidad. Claro, y la resolución de conflictos, ¿verdad? Como hablábamos antes, es súper importante que nosotros involucremos a los adolescentes para que den la respuesta. ¿Qué pensás tú que podemos hacer? No darles la respuesta, porque ellos tienen la capacidad y les encanta poder brindar alternativas. Y cuando se sienten involucrados son más fáciles de que las cumplan, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa habilidad del joven de no darles las respuestas, nosotros los Se congeló. sino que piensen cómo solventarlo. Es Pero una gran habilidad que disminuye ansiedad y frustración y les fomenta la independencia a los jóvenes. así es. Estoy ya. No. Sí, Sí. Estoy conectada o estoy congelada. Estás congelada, estás pero estás congelada. hablando. Así que sí estoy conectada. Pero me escuchan, Sí, perfecto. Sí. pero no me ven. Ok, la No, siguiente. cómo no, cómo no. No, sí, no sé si se oyó bien, solo para repetir lo que dijiste por último, me pareció súper importante de que no hay que imponerles y decir a los jóvenes, sino que dejarlos que sean ellos quienes deciden, ¿verdad? Que ellos tienen un buen juicio crítico y hay que darles la oportunidad de que ellos decidan. Ujú. Claro. Y que a Sí, medida están involucrados es más factible que ellos colaboren. Si nosotros ujú, imponemos, ellos no van a colaborar en la, exacto. o sea, en la solución. Ujú. Ujú. Ok, bueno, rutina diaria, ya hablábamos también de esto, de la importancia de una rutina. Y aquí, ojo, que no es lo mismo una rutina que un horario, ¿verdad? Pero sí una rutina que sea equilibrada y que contemple todas aquellas actividades de bienestar para el adolescente, tanto como el estudio, actividades con sus pares, o sea, entender que al final, ok, va a estar comunicado, va a estar en línea, pero así como jamás hubiera estado a las 2, 3 de la mañana en una fiesta un día de semana, pues tampoco debería de estar un día de semana conectado a las 2, 3 de la mañana. O sea, cumplir con una rutina de sueño para recuperarse y de actividades que sean de bienestar gratificante. Y aquí nuevamente volver a ser muy creativos y se asocia con crear espacios para compartir en familia, eso de rutina. Pero llegó el fin de semana, cortemos la rutina que llevamos de lunes a viernes y hagamos algo creativo, hagamos algo ingenioso, una barbacoa, una actividad en el jardín, algo que se pueda hacer, un juego de mesa con los padres y adolescentes y demás hermanos si hay, pero que sea diferente de lo que hemos vivido de lunes a viernes. Sí,
acá también darle protagonismo al adolescente, ¿verdad? Y nuevamente preguntarle qué le gustaría hacer a él. Yo creo que como Claudia decía, la rutina no es algo rígida, sino que es flexible. Y yo también me atrevería a recomendar que el adolescente, todo el ser humano necesita su espacio personal, pero ya vimos que el adolescente más. Y entonces el establecer dentro de la rutina diaria un espacio que solo es del adolescente, que en ese espacio o en ese momento no tengan que hacer nada de la escuela, por ejemplo, o no tengan que hacer responsabilidades en casa o que no le estén llamando. Yo creo que eso va a ser positivo, ¿verdad? Se puede establecer cuánto tiempo va a durar o en qué momento del día, pero creo que puede abonar para que él, aún dentro de casa, pueda tener su tiempo y su espacio, que tanto lo necesita y lo anhela el adolescente, ¿verdad? En esta etapa. Claro. Y Carla, no sé si hay más preguntas o vamos cerrando. Ya no hay más preguntas. Yo creo que por el tiempo también podríamos ir ya concluyendo y cerrando. Bueno, yo creo que resumiendo toda la información que ustedes nos han compartido, la adolescencia es una etapa de cambios. Tenemos que estar preparados los padres, tener mucha paciencia, ¿verdad? Y además le estamos agregando todas las frustraciones o pérdidas que ellos pueden estar teniendo en esta pandemia. Entonces sí es importante que nosotros los padres y los adultos estemos conscientes de sus necesidades para poderlos apoyar en lo que ellos necesiten, ¿verdad? El fin de semana pasado tuvimos un conversatorio sobre los niños preescolares que hacen berrinches. Hay muchos psicólogos que comparan a los adolescentes con esta etapa, ¿verdad? Porque se están dando cambios en su sistema nervioso, en su cuerpo y en su desarrollo, y las reacciones pueden ser similares. Entonces, a mí me gustó mucho como una de las colegas planteó, y quizás le quiero dejar esto para los padres. Planteó que el cerebro humano es como una casa de 2 pisos, ¿verdad? Que eso de hecho lo plantea un psicólogo, un psiconeurólogo que se llama Daniel Siegel. Él plantea que esta casa tiene como 2 pisos. El primer piso es donde están todas nuestras emociones, la ira, el enojo, la ansiedad, el miedo y las reacciones inmediatas. Y para subir al segundo piso tenemos que ir por unas gradas que son muchos años de desarrollo. Nuestros adolescentes van en camino al segundo piso, ¿verdad? Y en el segundo piso están todas las habilidades que les hablaba Claudia. Inhibir mis impulsos y para llegar a ese segundo piso, Que ahorita estamos... No se te está escuchando,
Sí, estamos teniendo problemas técnicos, ¿verdad? Ya no pudimos escuchar al final lo que decía falta. Flavia. Pero la única forma en que nosotros como padres vamos a hacer que Por el fallo técnico vamos a ir cerrando nosotros, porque yo creo que Flavia ya no va a poder incorporarse. Pero Flavia explicaba que habían estos 2 pisos en la casa, ¿verdad? Y que el segundo piso es un piso más complejo, está arriba y es el encargado de la lógica, el juicio, el razonamiento, este pensamiento. Y ya decía Flavia que el adolescente está todavía en proceso para ir subiendo a ese piso. Y también mencionábamos al inicio que el cerebro adolescente es un cerebro en construcción aún y que el área encargada del juicio, toma de decisiones, ahora se ha descubierto que se termina de formar hasta los 25 años, un poquito después. El gran reto como padres es ayudarles a los hijos a que ese camino pueda darse mejor, ¿verdad? Que se pase de esa primera planta a un segundo nivel. Para eso tenemos que proporcionar espacios de conversación e ir aconsejándolos, sí, pero también haciéndolos reflexionar, ¿verdad? Para que ellos puedan ir resolviendo estos conflictos y logrando controlar esos impulsos. Bueno, yo creo que ya no hay más preguntas. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en este momento. Para nosotros ha sido un placer. Esperamos que haberles contestado todas sus respuestas y haber despejado muchas dudas. Gracias por sus comentarios. Compañeras, hay muchos comentarios de felicitación y de agradecimiento de parte de los papás. Así es que no sé si quieren decir algo más. Yo por mi parte les agradezco a todos por estarnos viendo, por la atención que nos han prestado y esperamos que haya sido de mucha utilidad. Igualmente, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias y a seguir en esta lucha con nuestros adolescentes porque la recompensa es buenísima. Bueno, pasen buenas noches. Gracias, buenas Adiós, adiós. noches.